Buenas tardes. Para nosotros es un gusto saludarlos el día de hoy y contarles que desde el Centro de Documentación de ASDEN, adscrito a la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, vamos a conmemorar el Día de la Mujer con unas lecturas. Vamos a hacer unos pequeños fragmentos de lecturas de Chimamanda Ngozi Adichie. Vamos a hacer un pequeño fragmento de un libro del escritor y periodista Reinaldo Espitaleta que se llama Betsabe y Betsabe, y es un homenaje a Betsabe Espinal, la primera mujer líder sindicalista que tuvo Antioquia, propiamente en Bello. Y vamos a leer un pequeño fragmento del cuento de literatura infantil La princesa que escogía, de Ana María Machado, una escritora brasileña. Esperamos que les guste. Es una forma de reflexionar y de mirar la importancia del feminismo y de esta lucha y de esta igualdad de género. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales, lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años debí de leer todas las novelas románticas de Emile Bond que se habían publicado, y cada vez que intentaba leer los que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz, africana, que no odia a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser feminista feliz, africana, que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias a los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre está enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Cuando hace tantos años busqué la palabra en el diccionario, me encontré con que ponía feminista, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los hechos. Por las historias que he oído, mi bisabuela era feminista. Se escapó de la casa del hombre con el que no se quería casar y se casó con el hombre que había elegido a ella. Cuando sintió que la estaban despojando de sus tierras y sus oportunidades por ser mujer, ella se negó, protestó y denunció la situación. Ella no conocía la palabra feminista, pero eso no quiere decir que no fuera feminista. Mucha más gente tendría que reivindicar esa palabra. El mejor feminista que conozco es mi hermano Kenny, que también es un joven amable, atractivo y muy masculino. La definición que doy yo es que feminista es todo aquel hombre o mujer que dice: si hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres.
Pero una huelga en los 20, menos de un año después de que en Colombia se aprobara el derecho de huelga, sí era un acontecimiento mayor, y por si fuera poco, encabezada por puras muchachas bonitas y seguro otras no tanto, me imagino, que como fueran atractivas o no, altas o bajitas, flacas o regordetas, no faltaban los capataces que les hacían la corte con el ánimo de seducirlas y llevarlas al catre. De lo contrario, según se supo, les pasaban informes de mal desempeño, les hacían pagar multas y hubo muchas que llorando tuvieron que salir de la fábrica, no volvieron, las echaron. Dicen que su destino fue el de los lupanares o uno menos desdeñoso, el de la servidumbre doméstica. Una huelga en aquel tiempo en el que empezaban en otras partes los años locos, los bailes, el foxtrot, el ragtime, el charleston, zapatos de tacón alto, trajes vaporosos para las damas de alcurnia, y por estos lares y solares lo que había era una fábrica de arquitectura cerrada, con ventanales altos y anchos, porque había que dejar entrar la luz del sol, solecito, para que las muchachas, si eran puras señoritas, 400 o un poquito más, trabajaran de sol a sol, que casi todo el año era larga la jornada, aunque se sabe que el llamado astro rey sale a veces más temprano o según el nuberío más tarde, pero no había descuento. No más trabajo de sol a sol, no más dedicación a las tejedurías e hilados sin tener un espacio para tomar el algo, para hacer la digestión e ir a las letrinas. No más trabajo con humillaciones, no más tipos en busca de deflorar vírgenes con chantaje y amenazas. Se regó la voz, creció la audiencia. ¿Cómo así que los hombres ganan más y por qué ellos de 20 y 25 centavos y nosotras de 10 a 12 centavos? ¡Qué desfasada!, se decían las muchachas de la fábrica. Eso contaban los periódicos. Y oiga, en tiempos en que la ciudad había fábricas de calzado, digo en Medellín, ya se había establecido una, como la llamaban, Rey Sol. Los dueños de la textilera de Bello no permitían que las obreras entraran calzadas a la factoría. Que como que el piso, carajo, que cómo van a entrar empantanadas, ¿quién quita que hasta con boñiga o mierda de perro? ¿Y por qué no de cristiano? Así que nada de zapatos en la fábrica, estimada señorita, descalzas a trabajar con los pies en la tierra. Betsabé fue una doncella rebelde, la justicia hecha mujer, como lo llamaron los reporteros de su tiempo, y durante 21 días que duró la huelga, se erigió como la más insumisa, la que vio con claridad cómo había que manejar ese momento cumbre de la historia de 400 muchachas de una fábrica en las estribaciones del Morro Quitasol. La primera que hubo en el Valle de Aburrá, en ese género de producción textil, era la más brava, la de más carácter, la que por encima de las otras señoritas alcanzó alturas como las de ese cerro, que desde la factoría se veía como una enormidad, el mismo que recorrimos en la infancia y adolescencia en busca de tesoros extraviados y tarzanes urbanos con cara de exiliados tristes. Y Betsabé, la obrera, fue un sol, sí, una antorcha, que hizo arder a sus compañeras y aniquiló a los satíricos, en especial a los tres caciques, los llamaron ellas, que las asediaban, las sitiaban, tres pelafustanes que en las peticiones de las trabajadoras se convirtieron en objetivo fundamental, o ellos o nosotras. Era la premisa clave para las señoritas altivas y pudorosas poder volver a las instalaciones fabriles, a donde en efecto regresaron tras su triunfo descomunal. A los tres engendros, Teodulo, Manuel de Jesús y Jesús María, también se los tragó el olvido. Érase una vez una princesa muy bondadosa y de muy buena conducta. Bastante buena, ¿saben? Era muy obediente, con todos estaba de acuerdo. Una verdadera conciliadora. Parecía incluso que solo sabía decir sí señor o también sí señora, dependiendo de quién mandara. Pero esto no duró mucho, porque si no, la gente no tendría una historia, o solo tendría una historia muy aburrida sin ninguna gracia.
pero afortunadamente ella dijo un día: disculpen, pero creo que no. Todo el mundo quedó muy asombrado. Su madre, que también era muy buena, casi se desmaya del susto. Su padre, que era todo un mandamás, se puso furioso. Era el tipo de hombre que pensaba que los príncipes sirven para andar a caballo, enfrentarse a gigantes y matar dragones, y que las princesas solo sirven para aprender a ser lindas y buenas, mientras los príncipes no las ven. Y entonces decidió castigar a la princesita. Permanecerás encerrada en la torre, solo saldrás de allí cuando vuelvas a ser obediente. Pero la princesa no solo miraba por la ventana, también jugaba mucho en el jardín. Empezó a conocer flores y pájaros, mariposas y abejas, árboles y lombrices. De vez en cuando conversaba con el jardinero real que cuidaba las camas de flores y le enseñaba a ella los secretos de las plantas. Mejor aún, la princesa entabló amistad con sus dos hijos, un niño y una niña, con quienes subía a los árboles, jugaba a las escondidas y pescaba en el lago. Luego, cuando todos estaban muy cansados, la madre de los niños decía: ¡hora de la merienda! Y todos iban a tomar café con leche, acompañado de pastel de maíz o de yuca. Después la mujer del jardinero los mandaba a bañarse y a cambiarse de ropa y los dejaba ver televisión. Y esto le encantaba a la princesa. Una vez creció la princesa, ya sus padres querían escogerle con quién se casara. Decidieron organizar un gran baile e invitar a los príncipes más apuestos de todas partes. Mandaron mensajeros a anunciar la fiesta por toda la ciudad y enviaron invitaciones a los países cercanos y a los reinos lejanos. Hubo una gran fiesta donde llegaron muchos príncipes para esta princesa. Pero la princesa no escogía un novio para sí misma. Ninguno era como ella quería. Esto no es posible, dijo el rey. Tendrás que escoger. ¿Prometen respetar mi elección?, preguntó ella. Y cuando el rey se lo prometió, ella explicó: pues escojo no casarme ahora. Todavía soy muy joven para eso. Quiero ser como el mago que vivía en la torre. Quiero estudiar mucho, viajar mucho, conocer otros lugares y personas. Su padre se lo había prometido y tuvo que aceptar. Y fue eso lo que ella hizo. Estudió, viajó y aprendió un montón de cosas. Estudió en la universidad y se graduó de arquitecta. Luego decidió estudiar más, algo con un nombre largo: urbanismo y vivienda popular. Es decir, cómo hacen que en una ciudad funcione mejor y cómo hacer casas económicas para todos. Un día fue a una reunión y se encontró con un arquitecto que hacía paisajismo, diseñaba jardines. Hacía mucho tiempo que no se veían, pero pronto se reconocieron. Era el hijo del jardinero, su amigo en la época en que ella permaneció castigada en la torre. Y fue a él a quien la princesa escogió como novio. ¿Cómo termina esta historia? No lo sabemos, porque todavía no ha terminado. Antes de terminar sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, en el reino, el rey murió y la princesa tuvo que ocupar el trono. Y en su primera entrevista dijo una frase sorprendente: me encanta escoger y quiero que todo el mundo escoja también. No sabemos si la princesa todavía vivía allá y si tiene algún tipo de poder, pero sé que todavía está con el hijo del jardinero. Tampoco sé si los dos serán felices para siempre, pero puedo garantizar que están muy felices y los dos se escogen cada día. Y cuando alguien pregunta a la princesa si se arrepiente de no haberse casado con un príncipe, ella responde: de ninguna manera. Tengo lo que siempre quise,
Sé que no escogí un príncipe, pero creo que escogí un principio simplemente, una manera de comenzar. La continuación del cuento ahora depende de ellos. Es probable que tengan algunos problemas, pero muchas veces serán felices. Y colorín colorado, este pequeño cuento se ha acabado. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera y amable y valiente. Anímale a decir lo que piensa, a decir lo que opina, en realidad a decir la verdad. Dile que si algo la incomoda, se queje, grite. Chamamanda Ngozi Adichie.